Vamos a tener un momento de oración, hermanos, para pedirle al Señor la bendición por el tiempo de la palabra de Dios. Señor que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad de compartir tu palabra con este tu pueblo, Señor. Te alabamos y te adoramos a ti, oh Señor, y pedimos, Padre, que tú bendigas este tiempo y que la palabra que va a ser traída sea de bendición para los que están aquí, Señor, ya sea que te conozcan a ti o ya sea que aún no te hayan conocido, para que haya salvación también en este día. Padre, recibe esta palabra, Señor, con olor fragante. Gracias, Padre, por el privilegio de adorarte. Sé con nosotros ahora, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo capítulo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El tema, hermano, de este salmo, ustedes como lo tienen en muchas de sus Biblias, es la dicha o la bienaventuranza de aquel que ha sido perdonada. La dicha y la bienaventuranza de aquel que ha sido perdonado por Dios. Este es un salmo, hermanos, que se le conoce como un salmo penitencial. Quiere decir que era un salmo, pertenece a un grupo de salmos de este libro, donde se caracteriza una muestra de arrepentimiento de parte del salmista por causa de la grandeza de su maldad y por un sentido de culpa que sintió por ello. Y el propósito, mis hermanos, en esta mañana es que veamos brevemente este salmo. Este salmo era un salmo predilecto de hombres como Agustín y Martín Lutero. Martín Lutero lo llamaba este salmo el salmo paulino, por el fuerte énfasis que tenía este salmo en las enseñanzas del apóstol Pablo. Ya este salmo se leyó ahorita, el hermano Camarena, en el tiempo de la lectura. Y lo que yo quiero, hermanos, que hagamos es dar varias preguntas a este salmo y irlas respondiendo una por una. Y la primera pregunta es la siguiente, hermanos. ¿En qué consiste el perdón de Dios? Recuerden que el salmo trata de la dicha del perdón de Dios. Entonces la primera pregunta es, ¿en qué consiste el perdón de Dios? Y ya leímos los versículos 1 al 2. Es dichoso aquel cuyo pecado ha sido perdonado, cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo pecado ha sido cubierto. Es dichoso el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En otras palabras, el perdón consiste en que Dios trata al hombre que cometió ese pecado o esos pecados como si nunca lo hubiera hecho. Como si nunca lo hubiera hecho. En un sentido figurado, hermanos, cuando el Señor mira a ese pecador, Él no mira nada. ¿Por qué? Porque dice el texto que su pecado ha sido cubierto. Es como que tú tengas una enfermedad, una herida en tu brazo. ¿Y qué pasa? Esa herida, cuando los otros lo ven, le causa cierto malestar visual ver eso. Pero la herida es tratada y te ponen un vendaje. ¿Qué sucede? ¿Ya no está la herida ahí? ¿Ya nadie la ve? Ha sido cubierta. Y la persona ya no tiene esa impresión. Y este pecado, hermanos, que hemos cometido las personas, los seres humanos, ya sea pensamiento, palabra o acción, según este salmo, es un pecado que ha sido cubierto por Dios mismo. Dios mismo. Dice el texto, bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. En otras palabras, ¿quién es el que cubre el pecado? Dios es el que cubre el pecado. Y por eso, hermanos, es que Dios nos declara inocentes cuando nos mira. Cuando mira a un creyente, Dios lo declara inocente. ¿Por qué? Porque Dios ha cubierto su pecado. El apóstol Pablo usa este mismo texto del Salmo 32 en Romanos 4, del 4 al 7, para demostrar cómo Dios atribuye al hombre justicia, a pesar de que el hombre no ha hecho nada para merecer esa justicia. Dice Pablo en Romanos 4, 4, ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. O sea, si usted trabajó 30 días para una persona, al final del mes, esa persona no le puede decir, mira, yo te voy a hacer el favor de pagarte un salario, porque eso no es un favor. Usted trabajó para eso. Esa persona le debe el salario a usted. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, hermanos, hemos pecado contra Dios, pero ¿qué sucede? Que nosotros no hemos hecho nada que valga la pena para que merezca el perdón de Dios. No hubo un trabajo, lo que hubo fue una fe, lo que hubo fue creer en aquel que justifica al impío.
Y por eso es que la fe es una obra de la gracia de Dios. La fe se le cuenta por justicia. Y ahí dice el apóstol Pablo, como también David habla de la bendición del hombre, cuyo Dios atribuye justicia aparte de las obras. Y cita el Salmo 32 diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. En otras palabras, este perdón de Dios es un perdón que se obtiene no en base a que tú hagas algo para eso. Porque no es un trabajo que tú haces para que Dios tú te merezcas que Dios te dé el perdón. Es una obra de Dios que Dios hace sin el esfuerzo tuyo. Eso es como la historia de cierto hombre que había prestado mucho dinero a muchas personas mientras estaba vivo. Él era una persona muy considerada. Le prestaba a la gente y cuando llegaba el momento de cobrarle, si la persona no podía pagarle, él le decía, mira, tráeme el documento donde está la deuda. Se lo traía y él le ponía abajo perdonado y lo firmaba. Él le perdonaba la deuda a todo el que se lo pedía. No quisiera encontrarse con gente así hoy, ¿verdad? Si es uno que está afectado. Pero ¿qué pasó? Ese hombre murió y su esposa, después de la muerte, se dio cuenta de que era mucho el dinero que había en la calle, amparado en esas notas perdonadas. Y ella dijo, no, pero que eso no puede ser posible, eso no es justo. Y tomó todo ese documento y comenzó a cobrarle a la gente. Y ahí comenzaron los problemas porque la gente decía, pero que él me lo perdonó. No, pero tú tienes que pagármelo porque eso no es posible. Hasta que finalmente tuvieron que ir a juicios legales. Y cuando están en el juicio, el juez toma cada uno de los casos de las personas que tenían deudas con este señor. Y cuando llega el momento culminante del juicio, el juez le dice a esa señora, yo he estado examinando todo estos expedientes y todos estos documentos. Una pregunta, ¿esa es la firma de su esposo en cada uno de esos documentos? Y ella dijo, bueno, sí, es la firma de él, pero usted sabe, pero ¿es la firma de él? Sí, es la firma de él. Entonces, dijo el juez, no hay nada que obligue a estas personas a pagarla cuando fue su propio esposo que escribió perdonado. Fue su esposo el que estaba siendo afectado que escribió perdonado. Ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que cobrar. Y hermanos, aunque el texto del Salmo 32 no lo dice explícitamente, sabemos que ese pecado que tiene el hombre, Dios lo perdona, Dios lo cubre. Dios lo tira al fondo del mar por medio de la obra de Jesucristo. Antes el pecador estaba con su pecado descubierto y era objeto del repudio de Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios manda a Jesucristo al mundo a vivir una vida perfecta, a morir en una cruz del Calvario y resucitar. Y ahora dice la Escritura que Cristo pagó nuestros pecados. Es decir, esa deuda no era que simplemente Dios la perdonó y punto. Alguien tenía que pagar la deuda, hermanos. Oigan esto, y amigos, alguien tenía que pagarla como quiera. La Biblia nos enseña que Jesucristo pagó esa deuda. Y como Cristo pagó esa deuda, hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. Las vestiduras manchadas por nuestros pecados fueron puestas sobre Cristo. Y por eso, hermano, es que la ira de Dios se derramó en la cruz del Calvario sobre Cristo. Amigo, tú tienes que entender eso. Cristo no simplemente vino a morir para dar un buen ejemplo. Ay, qué grande fue Jesús. No, Él vino a cargar, a pagar esas deudas. A pagar esas deudas. Y por eso la ira de Dios vino sobre Cristo. Cristo se vistió de pecado, se puso las vestiduras nuestras. Y por eso Dios nos perdonó. Es un perdón judicial. Dios nos declaró justo en la presencia de Cristo. Pero hermanos, también hay un perdón relacional. Porque estamos diciendo que este perdón es el perdón de un juez, es como un juez que perdona a un acusado, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con el creyente? O sea, cuando Dios te perdona, Dios te hace su hijo. Dice Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero los hijos también pecan. Y hay un pecado que se da en el creyente, que también necesita el perdón de Dios. ¿Recuerdan la historia de Pedro cuando Cristo estaba lavando los pies a los discípulos? ¿Qué dijo Pedro? No, a mí tú no me vas a lavar los pies. ¿Y qué le dice Cristo?
Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Ah, pues báñame entero entonces. Y Cristo aprovecha esta simbología para decir, Pedro, los que están lavados ya no necesitan lavarse de nuevo. Los cristianos hemos sido lavados, pero los pies se ensucian. Los pies se ensucian en el día a día. Y por eso necesitamos el perdón de Dios. Y es un perdón, hermanos, dice el Salmo, que debe ser constante y necesario. Dice el Salmo 32, versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, esa persona no es que va a Dios de una manera hipócrita a quitarse un problema. Él va con el deseo sincero de su corazón de buscar ese perdón de Dios. Ahora, hermanos y amigos, muchas personas, es más, la mayoría de las personas en este mundo no gozan de ese perdón. No gozan de ese perdón. Y eso nos lleva a la segunda pregunta. Hemos visto en qué consiste el perdón de Dios. Y dijimos, Dios trata al hombre como si nunca hubiera cometido pecado. En segundo lugar, ¿por qué algunos no gozan de este perdón de Dios? Versículo 3. Dice el salmista, mientras callé se envejecieron mis huesos. O como dice la Biblia de las Américas, mientras guardé silencio. La razón por la que muchos no gozan de ese perdón es porque no están usando el medio divino para poder cubrir sus pecados. Ellos están ocultando su pecado. Ellos están tratando de cubrir su pecado con vestiduras humanas, no con las vestiduras que Dios ha provisto. Es como aquella fábula de un rey que era comedido en todo, excepto que él se preocupaba de su vestuario. A él le gustaba siempre ponerse la mejor ropa que hubiera en el momento. Y un día escuchó de dos personas que le dijeron que podían fabricar la tela más suave y delicada que pudieran imaginar. Era una tela tan suave, tan delicada, tan especial, que además tenía la capacidad de ser invisible para cualquier persona que fuera estúpida. Oigan eso. Era invisible para cualquier estúpido, pero si tú eres inteligente, tú la podías ver, vestidura. Y entonces el rey mandó a dos emisarios, miren, vayan a ver esa tela y a ver la vestidura, a ver cómo es la cosa. Y cuando van a donde esas dos personas, la persona le dice, mira, bueno, déjame enseñarte el vestuario. Y le enseña, miren el vestuario ahí. Ellos estaban viendo en ese momento lo que ustedes están viendo, eso, nada. Pero esos dos emisarios del rey dijeron, wow, para no pasar por estúpidos, porque dijeron que era invisible nada más para los estúpidos. Ay, pero qué bonito se ve. Ay, sí, se lo vamos a recomendar al rey, no hay problema. Excelente, rey, es el mejor vestuario que usted se pueda poner. No hay problema, dele para allá, rey. Y es así como el rey le preparan el vestuario. Entonces en la ciudad había una actividad con todo el pueblo, que iba a estar el rey delante del pueblo. Y va donde el rey, mire su vestuario aquí. Cuando el rey lo ve, él ve eso mismo, ve. Eso mismo. Y el rey, oh, pero qué bien se ve. Vamos a ponérselo, rey, sí, vamos a ponérmelo. Y ahí está el rey poniéndose el vestuario. O sea, el rey nada más estaba en ropa interior y se puso el vestuario. Y ahí sale entonces el rey hacia el pueblo. Y el pueblo se encuentra con el rey. El rey delante de todo el pueblo. Y ya en el pueblo habían regado la voz. Ese vestuario nada más es invisible para los estúpidos. Y el pueblo estaba callado y, ¡hey, rey, qué bien te ves, rey! Aplaudiendo al rey. Gozándose, pero ya. Hasta que un niño que estaba al lado de su mamá se queda mirando fijamente y después del rato dice, ¡mami! ¡Pero si el rey está desnudo! Y ahí entonces comenzó una comidilla en todo el pueblo hasta que finalmente la gente cayó en cuenta que el rey estaba desnudo. Y el rey se dio cuenta que estaba desnudo. Y tuvo que avergonzado salir de ese lugar. Y lo que él quería evitar fue lo que finalmente demostró, que era un estúpido. Porque se creyó esa historia. El rey estaba desnudo. ¿Por qué? Porque las vestiduras que tenía puestas eran vestiduras ficticias. No existían. Así sucede, hermanos y amigos, cuando queremos cubrir nuestros pecados con vestiduras humanas. Nosotros creemos que la estamos tapando. Nosotros creemos que la tenemos puesta. Pero para Dios estamos completamente desnudos.
Para Dios no tenemos nada puesto. Y lo que ve es la podredumbre de nuestro pecado. Hay muchas vestiduras humanas que la gente usa para cubrir su pecado. Como decía un predicador en una ocasión, hay gente que cubre su pecado justificándolo. Justificándolo. ¿Recuerdan Génesis 3:12? Cuando Dios le pide cuenta a Adán de su pecado. La mujer que tú me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. O sea, Adán justificó su pecado en Eva y indirectamente culpa de Dios, porque fue la que tú me diste. Y Eva hace lo mismo. Y hay personas que cuando tú lo enfrentas con su pecado lo justifican. Todos tienen la culpa del pecado, menos esa persona. Todo el mundo. Es que si tú supieras el hermano que yo tengo con el que yo vivo, es que el papá que a mí me ha tocado, es que ese profesor se la cogió conmigo, papi. Es que ¿quién puede con este país? Si yo estuviera en Suiza, yo no fuera así. Pero está aquí. Es que la economía, tú sabes. Entonces, al final, todo el mundo tiene la culpa del pecado. Hay una escena muy dramática cuando Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley en el monte, que el pueblo se desespera y Aarón se pone tenso por lo que le puede hacer el pueblo. Y le dice el pueblo a Aarón, haznos dioses, porque no sabemos qué va a pasar con este Moisés, que está que está fuera de aquí, en el monte. ¿Y qué dice la anécdota, la historia de la Biblia? Que Aarón le dijo, denme los zarcillos de oro que tengan, denme las prendas. Se la dieron, dice la Biblia que él le dio forma, lo puso en el horno y salió finalmente el becerro. Y cuando Moisés baja y ve este espectáculo de personas haciéndole fiesta a este becerro, diciendo que ese fue Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, Moisés amonesta fuertemente al pueblo, pero le dice a Aarón, ¿qué es esto tan grave que tú has hecho, Aarón? Que ha traído esta tragedia. Aarón, ¿qué hiciste? ¿Y cuál fue la respuesta de Aarón? Moisés, es que yo vi que el pueblo se me aglomeraba y me presionaba. Y entonces, cuando me comenzó a presionar, yo le dije, denme los zarcillos y las prendas. Y yo lo tiré al horno y salió este becerro. O sea, salió así por arte de magia. Entró la prenda y salió el becerro. Todo el mundo tiene la culpa. Y la gente dice, pero pastor, es que todo el mundo lo hace. Pero es que todo el mundo se fija en el examen. Todo el mundo saca un chivo. Es un lenguaje muy dominicano, ¿verdad? Si alguien después escucha este mensaje de otro sitio, no va a entenderlo con chivo, pero eso es fijarse en el examen. Aunque el chivo tiene mucho significado en nuestro país, o sea, tiene como 200 acepciones. ¿Todo el mundo se fija en el examen? Hay gente que dice, ¿todo el mundo se viste de esa manera? Pero el punto es, hermanos y amigos, que no todo lo que es culturalmente aceptable es moralmente correcto. Oye eso, no todo lo que es culturalmente aceptable es moralmente correcto. Nada es justificación para tu pecado. Y eso es una vestidura humana que es invisible para Dios. Hay otros que son más espirituales, que lo que hacen es que le cambian el nombre al pecado. O sea, hay gente que no lo justifica el pecado, lo que hace es que le cambien el nombre. Le cambian el nombre. Y hacen como Saúl, que cuando Samuel le llama cuentas de por qué desobedeció la orden de Dios, dice, lo que pasa es que nosotros guardamos lo mejor para ofrecerlo como sacrificio al Señor. O sea, Saúl lo llamó sacrificio al Señor. ¿Y qué le dice Samuel? Eso que tú hiciste fue rebelión. O sea, lo que Samuel llama rebelión, Saúl lo llama sacrificio al Señor. Entonces, hay personas que son así. Hay personas que son codiciosos. Se le ve el amor al dinero. Pero tú le preguntas y dices, no, le pasa que yo soy diligente. Hay personas que son tacaños. O sea, no sueltan un chele. Pero tú le preguntas y dices, es que yo soy económico. Ustedes lo han oído, ¿verdad? Hay gente que tiene un temperamento airado. Y cuando tú lo cuestionas, mira, lo que pasa es que yo soy franco y yo digo las cosas como son. No, lo que pasa es que tú tienes un temperamento airado, eso es ira, eso es pecado. Pero la gente lo llama franqueza. Hay gente, yo sé que aquí no hay, pero por si acaso lo digo, que
que son glotones, comen y comen. Y cuando tú lo cuestionas, lo que dice es que pasa que yo tengo buen apetito. Buen apetito. Pero la Biblia nos advierte contra aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y hay personas que le cambian el nombre al pecado. Pero hay otros que son todavía más, estos son los más espirituales. Hay personas que no justifican el pecado ni le cambian el nombre. Ellos saben que han pecado, pero ellos cubren sus pecados con un aire espiritual. Un aire espiritual. Ellos saben que han pecado, pero ellos tratan de hacer muchas cosas para el Señor. Entonces ellos tienen en su mente como que una balanza. Mira, sí, yo sé que yo insulté a mi esposa, pero después de eso yo le prediqué a un inconverso. Sí, pero le insultaste a tu esposa. Y entonces insulta a la familia antes de venir a la iglesia. Y cuando llega a la iglesia, ¡ay, qué bendición! Paz, cuán dulce paz, contempla a Dios. Pero después que ha insultado al hijo o al hermano, decimos que Dios nos ha dado paz. Pero simplemente son formas de cubrir nuestro pecado. Hermanos y amigos, sea cuales sean las formas que estamos usando para cubrir nuestros pecados, óyeme bien, eso te mantendrá alejado del perdón de Dios, alejado del verdadero perdón de Dios, y eso traerá frutos amargos. Eso nos lleva a la tercera pregunta del pasaje. ¿Cuáles son esos frutos amargos de estar alejado del perdón de Dios? Versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. En otras palabras, según David, los frutos amargos de no tener el perdón de Dios fueron que cosechamos el desagrado de Dios. El desagrado de Dios. Y en el caso del salmista, eso le llevó a una profunda decadencia espiritual y hasta físicamente se sentía mal. Oigan eso. El desagrado de Dios, decadencia espiritual y hasta físicamente se enfermó. Dice el salmista, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea, cuando dice se agravó sobre mí, es como que tu mano me estaba aplastando así, como una hormiga que usted coge. Así se sentía David con Dios. Ese Dios que era su padre, que era su amigo, que en otro salmo él había dicho que él era mi deleite, ahora lo veía como un enemigo que lo estaba aplastando. Dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Es decir, la vida de este hombre, que era un hombre guerrero, se había vuelto ahora vacía, lánguida, pesada, molestosa. Ya él no se deleitaba en las cosas que antes se deleitaba, ni en el Señor, ni en su palabra. Ahora lo que hacía, dice el texto, era gemir. Se sentía un hombre más viejo de la que era. Porque tener una conciencia culpable es una de las peores calamidades que le puede pasar a un hombre. Dice Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Y por qué huye si nadie lo persigue? ¿Ustedes han preguntado eso? Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Y por qué huye? La conciencia. La conciencia que no lo deja estar tranquilo. Y hay personas, hermanos, que se vuelven locos. Hay personas que hasta se quitan la vida. Y ese es el resultado de estar alejado del perdón de Dios. Óyeme esto, amigo. Estar alejado del perdón de Dios es algo terrible. Porque si mueres en esa condición, tú oirás de la boca de Dios que estás condenado para siempre. La sentencia del Salvador será tu condenación. No será Salvador, será tu juez que te lleva a la cárcel, que te lleva a la condenación eterna. Pero no tiene que ser así. Si estás vivo y estás aquí en esta mañana, mira qué bendición. No tiene que terminar así. Necesitas el perdón de Dios. Y eso nos lleva a la cuarta pregunta de nuestro pasaje. ¿Cómo obtenemos el perdón de Dios? ¿Cómo lo obtenemos? Porque ya hemos visto qué es el perdón de Dios. Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Segundo lugar, ¿por qué algunos no gozan del perdón de Dios? Porque cubren su pecado de una manera no bíblica. En tercer lugar, ¿cuáles son los frutos amargos de no tener el perdón de Dios? Está el desagrado de Dios. En cuarto lugar, ¿cómo se obtiene el perdón de Dios? Versículo 5. Dice el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Yo dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanos, amigos, dice el pasaje que el perdón de Dios vino en David a través de la confesión. ¡Wow! ¿Y eso era? Sí, eso es. Eso no es difícil de comprender.
Pero amigo, hermano, ¿no es cierto que muchas veces nos vemos lidiando con nuestro pecado de forma diferente que de la forma que Dios ha establecido? El método divino para obtener el perdón de Dios es la confesión. Pero quiero aclarar algo aquí. No es que la confesión te haga digno del perdón de Dios. Dice Juan Calvino, David obtuvo el perdón de Dios a través de su confesión, no porque el mero acto de confesar lo hiciera merecedor del perdón, sino porque bajo la dirección de la fe, él humillado imploró misericordia ante su juez. Porque, amigo, cuando un corazón se dispone a confesar con sinceridad su pecado a Dios, Dios es porque se está arrepintiendo y está teniendo fe. Y si tú te estás arrepintiendo de tus pecados y si estás creyendo en Jesucristo, es porque has decidido no usar más esas vestiduras humanas que son invisibles. Estás decidiendo usar la vestidura divina. Hay personas que creen, no, pero que ya yo soy evangélico. ¿Por qué? Porque yo repetí una oración hace como 23 años. Ajá, ¿y entonces? Una oración prefabricada no es una garantía para ir al cielo. Como dice Calvino, no es que la confesión sea la causa por la cual obtenemos la gracia. La confesión sin duda interviene, pero debemos de ir más allá y considerar que es por la fe que abre nuestros corazones y lenguas, por la que obtenemos el perdón. No vale que tú hayas repetido una oración 1, 2, 5, 10 veces. El asunto es, te arrepentiste de tus pecados, creíste en Jesucristo, tu vida fue transformada fruto de eso. Recuerdo que alguien me decía de un país de América Latina que hay tanto evangélico que una vez una muchacha evangélica estaba caminando en la calle y una persona la secuestró. Un par de personas la secuestran y ella, cuando está en su lugar de secuestro, ella le dice al secuestrador, mira, ay, pero por favor, mire, no me haga nada, por favor, mira, que yo soy evangélica. Y le dice al secuestrador, ¿tú eres evangélica? Yo también. Yo también. Porque hay gente que creen que son evangélicas porque repitieron una oración, aunque fueran secuestradores. No es por repetir una oración, es por arrepentirte de tus pecados y confiar en Jesucristo para salvación. Y la medicina que necesita el pecador que es convertirse a Cristo. Déjenme decirle algo, hermanos, es la misma medicina que usaremos los cristianos. Los cristianos también necesitamos arrepentirnos y creer en Jesucristo. Arrepentirnos y creer en Jesucristo. No importa lo pequeño que pueda parecer nuestro pecado, debe ser confesado a Dios, porque cualquier pecado condena. Pero que fue una cosita, si fue pecado, ofendió a Dios y debe ser confesado. Pero tampoco importa lo grande que sea el pecado, porque hay gente que dice, óyeme, pastor, que si usted supiera lo que yo he hecho. No importa lo grande que pueda ser el pecado, porque no hay un pecado tan grande que pueda ser cometido que no sea tan grande para ser perdonado. De hecho, muchos comentaristas están de acuerdo de que cuando David escribió este salmo fue en el contexto de su pecado con Betsabé, en la que David, en su condición de rey, abusó de esta mujer, mandó a matar al esposo, al quedar ella embarazada se casó con ella rápidamente para cubrir su embarazo. Un plan maquiavélico que aparentemente le salió perfecto. Pero dice la Biblia que cuando David hizo todo eso, dice el texto, pero esto fue malo ante los ojos del Señor. ¿Y qué hace el Señor? Manda a un profeta 9 meses después, cuando nace el niño. Y ustedes conocen el pasaje. Este profeta Natán viene y le hace a David una historia. David, yo tengo una historia que hacerte. En un pueblo había dos personas, un rico, otro pobre. El rico tenía todo tipo de animales, el pobre no tenía nada, nada más una corderita que la quería como un hijo. ¿Viste la gente que se emociona mucho con un perrito? Lo tienen como un hijo. Así pasaba con esta persona. Pero vino un hombre importante a visitar a este señor de la ciudad. Y en vez de coger uno de sus animales, él le cogió el corderito a este hombre pobre para prepararle comida a este viajero. ¿Y qué hace David en ese momento? David, indignado, dice, este hombre es digno de muerte y por lo que hizo tiene que pagar.
y tiene que haber sanción contra ese hombre. ¿Y qué le dice Natán? David, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y hermanos, ahí vemos cómo el profeta le revela a David todo lo que hizo. David, tú tomaste una mujer que no era tuya. Mandaste matar a un hombre justo. Los impíos se enteraron de eso, David. Oigan eso, hermanos. Los impíos se enteraron de eso. Y por eso blasfemaron el nombre de Dios por culpa tuya. ¿Usted quiere pecado más grande que eso? Fue terrible lo que hizo David. Ahora, hermanos, lo más impresionante, una de las cosas más impresionantes de este pasaje es que mientras David está escuchando eso y está diciendo todo lo que le va a pasar a David por haber hecho eso, dice 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, David solamente dijo 3 palabras, ¿verdad? Como está en la Reina Valera. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. 3 palabras. 3 palabras. Con todo lo que hizo, hizo 3 palabras. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha perdonado tu pecado, David. Dios escuchó tu oración, no morirás, tu pecado ha sido perdonado. Wow. David lo único que dijo fue, pequé contra Jehová. Y Dios desde los cielos perdonó en ese momento todos los pecados de David. Hermano, eso es increíble. Eso es lo más increíble de este pasaje. No fueron los pecados de David, no fueron las consecuencias ni la forma en que fue abordado. Lo más impresionante de este pasaje fue cómo el perdón de Dios vino de una manera tan rápida, tan radical, tan completa. Dios no le dijo, pero qué fácil es para ti decir eso ahora. ¿Cómo que pequé contra Jehová? Tú vas a coger pela ahora. Eso no es así. Esa fue la respuesta de Dios. La respuesta de Dios fue, David, Dios escuchó tu oración. No morirás. Tus pecados han sido perdonados. Hermanos, vean esto. Dios está deseoso, anhelante de perdonar nuestros pecados. No importa lo grande que haya sido. No importa lo que tú hayas hecho en tu vida. Dios puede perdonar tus pecados si tú lo confiesas a Él. La respuesta divina, hermanos, a la confesión es rapidísima. Es increíble. Cuando estamos confesando nuestro pecado, es porque nos estamos arrepintiendo. Y si nos estamos arrepintiendo, Dios nos está perdonando. Eso es lo que dice el Salmo. Mi pecado te declaré, ¿verdad? Está que en futuro. Y no encubrí mi iniquidad. Yo dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ya? Completamente. Hermano, eso se llama gracia. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Por eso, hermano, que el mensaje del Evangelio lo cura para los que se pierden. Porque eso es un escándalo. En la mente humana, no, eso no es así. Tú tienes que hacer penitencia. Tú tienes que pagar por todo eso que hiciste. En la mente de Dios, perdón total si tú confiesas tu pecado. Perdón total. Eso no quiere decir que David no viera consecuencias de su pecado. Él vivió y sufrió consecuencias de su pecado. Pero en ese momento David obtuvo completo perdón de todos sus pecados. ¿Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo? Acabó con los bienes de su papá que le había dado. Después estaba en la más absoluta pobreza. Y él entonces, cuando está en esa situación, apacentando los cerdos en una finca, dijo, oye, pero ven acá. Pero yo me estoy muriendo aquí, mi papá tiene muchos bienes. Yo voy a ir donde mi papá y le voy a pedir perdón. Y le voy a decir, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. No sé si he llamado a tu hijo. Hazme como uno de tus siervos. ¿Te recuerdan esa historia? ¿Y qué dice el pasaje? Que el hijo, eso que pensó, hermano, él no se lo había dicho, él lo tuvo en su cabeza. Entonces fue camino a la casa de su papá, preparando el discurso que le iba a dar. ¿Y qué hace el padre? El padre lo ve de lejos y el padre corre donde el hijo. No al revés. El padre no esperó que el hijo llegara. Y lo coge y lo abraza. Y el hijo comienza a confesarle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. Y el papá ni siquiera deja que él termine la confesión. Y le dice ahí mismo, hijo mío, tus pecados han sido perdonados. Vamos a hacer fiesta. Porque este era mi hijo que estaba perdido y ha sido hallado.
perdido y ahora fue encontrado. Vamos a celebrar. Sus pecados todos fueron perdonados. Y él apenas había pensado lo que le iba a decir al papá. Y apenas estaba caminando en dirección al papá. Porque Dios está más deseoso de perdonar nuestros pecados, hermanos, si nos arrepentimos, que lo que nosotros estamos dispuestos a arrepentirnos. Oigan esto. Dios está más deseoso de perdonarte que lo que tú estás más dispuesto a arrepentirte. Pero tienes que arrepentirte para que Dios perdone tus pecados. Y eso nos lleva, hermanos, a la última parte de este salmo. ¿Cuáles son los resultados de obtener el perdón de Dios? ¿Cuáles son los resultados? Versículos 6 al 11. Dice el salmista: por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Déjenme pararlo ahí un momentico. Hermanos, ¿cómo se describía el salmista a Dios? Como alguien que lo estaba, ¿qué? ¿Se acuerdan? Aplastándolo. Se veía como una hormiga. Decía, yo no soporto lo que Dios está haciendo conmigo. Eso estaba afectado, estaba acabando con su vida. Pero una vez se le ha confesado su pecado, la historia cambia. Ahora el salmista dice: por eso, porque tú perdonaste la maldad de mi pecado, cuando yo lo confesé, orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ahora el cristiano entiende que ese mismo Dios que lo afligía es el que ahora de forma gozosa lo protege y lo libera. Oigan eso. El mismo Dios que te afligía es el mismo Dios que ahora te protege y te libera con gozo. No es de que déjame cuidarte ahora. No, te cuido, te protejo y lo hago con gozo. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación me rodearás. O sea, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, yo no voy a dejar que tú te ahogues. Tú vas a sentir las aguas subiendo, pero no van a llegar a ti, no te van a ahogar, porque yo te sacaré. Y lo haré, y cuando lo haré cantándote. Lo haré con una canción. ¿Recuerdan Sofonías 3:17? Jehová tu Dios está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti, cantará de amor, callará de amor, cantará sobre ti. Te rodeará sobre ti con cánticos. Ese es el Señor. De forma gozosa te protege y te libera. Pero en segundo lugar, según este salmo, el cristiano siente, tomando en cuenta su propia experiencia, siente el deseo de compartir ese perdón de Dios. Siente el deseo de compartir ese perdón de Dios. Dice versículo 8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Hay comentaristas que piensan que tal vez es Dios que está hablando. Otros dicen no, es David, ahora hablando en su posición de maestro. Hermanos, si asumimos que es David que habla en su posición de maestro, y hay algunos textos en la Biblia donde eso se ve esa forma, ¿qué está haciendo David ahora? David habla como si fuera un maestro a alumnos. ¿Y qué le está diciendo? No actúen como animales. ¿Qué necesitan los animales? Tienen que ser sujetados, ¿verdad? Con bozal y con freno. Porque cuando queremos cubrir nuestros pecados de una forma que no es la que Dios ha determinado, estamos actuando de una forma irracional. Dice el texto, eso es actuar como un animal. Y actuar de una forma irracional tendrá consecuencias en nuestras vidas, porque si hacemos esto vamos a estar luchando contra Dios, y luchar contra Dios no tiene nada de razonable. Por eso dice el texto, muchos dolores, versículo 10, habrá para el impío, para aquel que no confiesa su pecado, para aquel que prefiere luchar en contra de Dios. Pero amigo, mira el contraste, más al que espera en Jehová, ¿qué dice? Le rodea la misericordia. Le rodea la misericordia. O sea, tú vas a mirar hacia adelante, misericordia. Vas a mirar hacia los lados, misericordia. Vas a mirar hacia atrás, ¿qué vas a encontrar? Misericordia. Por donde quiera que vayas, la misericordia de Dios va a estar contigo. Si confiesas tu pecado al Señor. Y finalmente, este cristiano no solamente quiere compartir con otros el perdón de Dios, sino que también quiere compartir el gozo que produce el perdón de Dios. O sea, no es solamente compartir el perdón de Dios,
sino compartir el gozo que produce el perdón de Dios. ¿Qué dice el versículo 11? Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Este hombre que se sentía afligido, triste, ahora tiene un gozo tan grande, hermanos, que él exhorta a otros a que se gocen con él. Un gozo que los lleva a cantar con júbilo al Señor. Porque cuando tú entiendes el hecho del perdón de Dios, tú vas a gozarte. Y eso va a impactar tu vida. Y eso va a impactar hasta la forma en cómo tú adoras a Dios. Mi amigo, mi hermano, no importa los pecados que tú has cometido. No importa lo bajo que has caído. No importa lo duro que sean las consecuencias de tu pecado. Si tú has buscado a Dios, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú has confesado tu pecado, tú puedes tener este mismo gozo que sentía David. El gozo de saberte perdonado por la sangre de Jesús. El gozo de saber que estás en paz con Dios. Yo no recuerdo si yo hice esa anécdota aquí, en otra ocasión, porque ya, cuando uno predica varias veces en un sitio y se va poniendo menos joven, entonces hay cosas a veces que uno la repite. Pero esta historia me recuerda a aquella señora que era muy pobre, que no tenía, tenía poco dinero, pero que era muy efusiva cuando iba al culto. Y decía mucho amén, gloria a Dios cuando el pastor predicaba. Pero el pastor como que eso le molestaba mucho. Entonces le dijo, mire doña, vamos a hacer una cosa. Si usted me dura un año sin decir absolutamente nada, yo le voy a regalar 2 frazadas al final del año. 2 frazadas, eso era en Inglaterra, un país frío, ¿verdad? Entonces 2 frazadas, imagínense. Pero tiene que quedarse callada por un año. Y entonces la mujer dijo, ay, las 2 frazadas, sí, estoy de acuerdo. Y comenzaron los domingos a venir y ella llegaba al culto y se quedaba callada. Porque ella pensaba en sus 2 frazadas. Y iba pasando el tiempo y cuando quería decir algo, las 2 frazadas. Pero un día invitaron a un predicador, invitaron a un predicador a hablar precisamente de lo que yo estoy hablando ahora, del perdón de Dios. Y este hombre comenzó a hablar de ese tema y esa mujer comenzó a llenarse de gozo oyendo que sus pecados han sido perdonados. Y su gozo era tan grande, hermano, que estaba a punto de pararse de esa silla. Pero cuando se iba a parar, ¿se acordaba de qué? De las 2 frazadas. Y se calmaba y se sentaba. Pero volvía otra vez ese gozo y subía. Y otra vez entonces volvían a su mente las 2 frazadas. Y ya cuando el predicador va avanzando el mensaje, esa mujer otra vez está emocionada. Y llega un punto en que no aguantó, hermanos. Y se paró en medio del culto y dijo, con frazada o sin frazada, ¡gloria a Dios! ¡Mis pecados han sido perdonados! Hermanos, con frazada o sin frazada, gózate en el perdón de Dios. Hay gente que vive lamentando toda su vida, es que yo sufro de esto, es que yo soy viuda, es que a mí me falta esto. Con marido o sin marido, dale gloria a Dios. Tus pecados han sido perdonados. Tenga mucho, tenga poco, gózate si tú tienes el perdón de Dios. Y si no lo tienes, procura el perdón de Dios. Porque no hay un gozo más grande de saber que de lo vil y menospreciado que tú eras, Dios al verte en Jesucristo te ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Dale gracias a Dios si tus pecados fueron perdonados. Y recuerda que a lo vil y menospreciado escogió Dios, a ti y a mí, para hacernos objeto de su amor y de su perdón. Y quiero concluir, hermano, pues no quiero abusar de ustedes para que me puedan invitar otra vez después. Quiero concluir con estas siguientes palabras. Porque hay gente que dicen, ay sí, Dios me perdonó, pero no le perdona la ofensa al hermano. O sea, dicen que Dios lo perdonó, pero si alguien le hace algo, se quedan con eso en el corazón. Ay sí, el perdón de Dios. Dice Cristo, si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre nos las perdonará. Una evidencia de que hemos sido perdonados por Dios es que vamos a estar dispuestos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Hay personas con las cuales tú sientes que no has perdonado. Revisa tu corazón y perdona, porque eso es una evidencia del perdón de Dios. Recuerda también que la confesión va seguida de abandonar el pecado. Hay gente que dicen que Dios ha perdonado, pero están en los mismos pecados, Ay, sí, yo, perdóname por este adulterio, pero siguen adulterio. Perdóname por esto y siguen eso. Dice la Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta
y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Y para concluir, ahora sí, recuerda, mi amigo, que la oportunidad de la confesión no durará para siempre. No durará para siempre. En una ciudad llegó un hombre rico, y cuando llega a esa ciudad, alquiló una pieza y en la puerta puso un anuncio que decía: pagaré las deudas de todo aquel que venga a verme mañana entre 8 y 12 del mediodía. En una ciudad, en un pueblo. Y la gente comenzó a burlarse. ¿Y este tonto? ¿Qué es lo que se cree? Y llegó al día siguiente a las 8 de la mañana, se abrió la puerta y nadie. 8:30, nadie. 9 de la mañana, nadie. 10 de la mañana, nadie. 11 de la mañana, nadie había llegado del pueblo a hablar con él. Después de las 11 y pico, llegó un hombre, un pobre hombre, así como con timidez y vergüenza, y le dijo: Señor, ¿es cierto que usted ha prometido pagar las deudas de todo aquel que venga a verle? Sí, yo lo he prometido. ¿Cuánto tú debes? Tanto. Ok, hizo un cheque por ese valor, ok. No, pero quédateme aquí, no salga de aquí. Y ahí se quedó con él. Vamos a esperar a las 12 del día. Cuando casi a las 12, se aparece otra persona y le pregunta lo mismo. Sí, soy yo. ¿Cuánto tú debes? Tanto. Le hace el cheque. Ok, quédate aquí. Cuando llega a las 12 del día, lo despachó a los dos. Cuando salen estas dos personas a la calle, la gente se le acercó a él para burlarse. Óyeme, ustedes sí son crédulos, ustedes sí son simples y tontos, se dejaron engañar. ¿Cómo ustedes creyeron eso? Déjenme ver para lo que le dio, para ver. Y grande fue la sorpresa cuando se dieron cuenta que los cheques que tenían eran cheques genuinos. Y entonces, vean esto, el pueblo entero corrió hacia la pieza donde estaba ese señor para pedir que le perdonara la deuda. Pero ¿saben qué? Ya la puerta había sido cerrada, ya la oportunidad se había ido y tuvieron que devolverse entristecidos por no haber creído. Mi amigo que estás aquí, aprovecha que estás ahora escuchando el mensaje del Evangelio, la oferta del perdón de Dios, porque puede que mañana, puede que dentro de un rato sea demasiado tarde. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Padre, gracias por tu palabra y por la oportunidad que nos has dado de predicarla. Te pedimos, Señor, que tú hagas la obra y la apliques al corazón de los oyentes. Te pedimos que tú quites cualquier obstáculo, cualquier debilidad nuestra, Señor, y que a pesar de nosotros, Señor, tu palabra sea glorificada en medio nuestro. Alabado sea tu nombre por Jesús. Amén.